Sé que os tengo en ansia por llegar a casa y revelar esas fotografías que acabamos de hacer en el pantano de Contreras al tren hablo. Pero es que realmente quería compartir contigo antes una pequeña reflexión. En esta clase número 17 te voy a enseñar a ser creativo. Porque como ya dije en las primeras clases, si recuerdas, para mí la fotografía ferroviaria no es solamente el tren en sí. Te hablé de que para mí la fotografía ferroviaria también son momentos, son personas, son un montón de detalles que realmente muy pocas veces tenemos en cuenta. Entonces para mí esto no es simplemente ir a un encuadre, el que sea, ir a Contreras, ir a una estación, ir a una montaña, ir a un puente. Para mí no es solo ir allí, tomar la fotografía e irme a casa, porque si no, la verdad es que no tiene prácticamente sentido. Yo soy una persona muy inquieta, me gusta explorar, me gusta conocer cosas nuevas, me gusta ir más allá de lo obvio, me gusta ir siempre un paso más allá de lo que acabo de hacer ahora mismo. Entonces, tras muchos años haciendo las fotografías de esta manera, es decir, yendo a los encuadres y fotografiando el tren allí y ya está, pues llega un punto en que te cansas un poquito, ¿no? Se puede decir que es como si fueses todos los fines de semana al mismo restaurante y pidieses siempre el mismo plato. ¿Qué pasaría? Que al final pues te cansas, ¿verdad? Pues me ha pasado un poquito eso con esta disciplina. Y es que al final, tanto ir siempre a los mismos sitios, entre comillas, y hacer las fotos parecidas en los mismos encuadres, al final pues acaba aburriendo un poquito. Por eso te hablaba de que en algún momento de este curso te iba a decir qué hacía yo para ser algo más creativo. Y aquí te lo voy a decir. La primera pista ya la tienes, y es que el ferrocarril es un montón de cosas a la vez. Por eso yo busco siempre el inmortalizar esos pequeños detalles que muchas veces no se ven, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que recuerdo de hace poco, y es los frenos de un tren recién estacionado en una estación. Eso es un detalle precioso, la verdad, porque ahí tienes detalles de lo que es el tren en sí, de lo que hace ese aparato, porque es curioso verlo. Es decir, tú a una persona que no conoce esta disciplina ni conoce los trenes, le enseñas una foto sobre cualquier parte mecánica del tren que sea curiosa y te dice, caramba, ¿qué es esto? Pues por ahí tienes una parte ya interesante por donde puedes entrar a fotografiar cosas diferentes. Los trenes, ya te digo, tienen mucha parte mecánica y no hace falta entrar dentro de ellos para verla, la tienes a simple vista. O muchas veces una rueda con el contacto con el carril, los detalles del óxido que pueda tener el carril, la rueda, etc. Está lleno realmente un tren de detalles preciosos que yo creo que vale la pena buscar. También te diría que en las estaciones hay momentos también entrañables. La despedida de un viajero de un viajero a un familiar es también un evento que forma parte del proceso de la vida de un tren. El tren es un medio de transporte que nos traslada de un sitio a otro y muchas veces nos separa de nuestros familiares, al igual que nos junta, nos separa. Eso también es un punto interesante, diría yo. O, por ejemplo, la vestimenta que utilizan el personal de ferrocarril, las gorras, los banderines, los silbatos, todo eso son cosas que incluso muy poca gente conoce, porque hoy en día todo el sistema de movimiento ferroviario es prácticamente todo electrónico y automatizado, pero antaño no lo era. Antaño no era así, y hay veces que podemos volver a ver esos momentos por fallos de las infraestructuras o cualquier cosa similar, y ahí es donde podemos aprovechar para capturar ese tipo de escenas y no simplemente quedarnos con el tren en sí. Eso es en cuanto a detalles, y podríamos hacer una larga lista, créeme, pero también quiero darte unos trucos para que cuando vayas a pie de vía y fotografíes, pues no te quedes siempre con los mismos encuadres. Otra idea que a mí me surgió fue capturar el tren desde muy cerca, pero no desde muy cerca en parado, que es relativamente fácil, muy cerca en movimiento. Esto puede llegar a ser peligroso, ya que hay que situarse muy cerca de la vía y puede llegar a ser tan peligroso ya no para ti, también para el maquinista, que te va a ver ahí y va a pegar un frenazo de emergencia porque no sabe qué estás haciendo y le vas a asustar y vas a poner en riesgo la vida, tanto suya como la de los viajeros, como la tuya. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
pero para algo las cámaras hoy en día tienen sistemas de control remoto, como puede ser el wifi. Perfectamente podemos hacer una fotografía desde muy cerca del tren con un trípode, tirando la fotografía desde el teléfono móvil. Y esto es algo que yo he puesto en práctica varias veces y que me gusta mucho. Obtienes una fotografía realmente espectacular del tren. Muy imponente, porque te ves todo el monstruo encima de ti, y es una fotografía que la verdad es que a mí me transmite mucho. Me gusta mucho hacerla porque te pone en tensión, y yo soy una persona también que me gusta mucho entre comillas, el riesgo, ¿no? La aventura, el experimentar. Entonces esto es, yo creo, en estas fotografías me veo muy reflejado, porque transmiten ese impulso que tengo yo de decir, venga, va, sí, lo hago. Entonces, este es otro punto que podrías tener en cuenta: fotografiar el tren con un objetivo gran angular, porque estas fotografías yo las hago a 24 milímetros normalmente, con el objetivo 24 milímetros que ya os conté que tenía, y puedes tenerlo realmente también muy en cuenta para fotografiar. Otras cositas que puedes tener en cuenta es que existen técnicas fotográficas muy variadas, como por ejemplo el light painting. El light painting consiste en fotografía nocturna, en pintar con luz un objeto. Por ejemplo, yo esto lo hice en una locomotora a vapor que hay expuesta en la ciudad de Albacete, y esta operación la hice con 2 personas porque hay veces que es un poco tedioso las luces y tal, pero hice una fotografía de la locomotora intentando darle vida con linternas de colores. Simulé por la parte baja las chispas que podría realizar la caldera, simulamos los faros, simulamos una iluminación en la cabina, para darle un poquito de vida, ¿no? Y ya estás haciendo algo también un poquito diferente, que también es muy interesante. En este caso esta locomotora estaba en plena ciudad y la luz ambiente no era buena. Pero esto, si lo hacemos en una locomotora o en un tren o en un vagón que esté a la intemperie, que podamos acceder a él y que no haya ningún problema de estar allí con él, podríamos obtener fotografías realmente interesantes. Las largas exposiciones son un viejo clásico al final. También podríamos utilizar el tiempo de obturación largo para esto, para capturar la estela que pueda dejar el tren a su paso por una estación, por un túnel, por cualquier sitio que nos podamos imaginar. Realmente quedan cosas muy chulas. Ahora, ten en cuenta que el tren no lo vas a ver en la foto, vas a ver la estela de luz que deja, pero también es interesante porque imagínate una gran terminal, una estación terminal, Atocha por ejemplo, en Madrid, fotografiada desde arriba, dejando los trenes las estelas al pasar. Podría ser muy interesante. Son ideas que te estoy dando y que puedes intentar poner en práctica. Luego hay 2 técnicas también que a mí me fascinan, me encantan, sinceramente. Son el zooming y el barrido. Te voy a traducir un poquito en qué consiste esto, porque lo del zooming dirás, ¿qué es esto? El zooming consiste, o efecto zoom también se puede decir, consiste en dar movimiento a la imagen sin que nada se mueva en ella, porque el movimiento lo haces tú con el objetivo. Es decir, imagínate que tienes un objetivo zoom. Bueno, imagínate, ¿no? Porque solo se puede hacer con un objetivo zoom. Pero tienes un objetivo zoom y encuadras hacia un punto. Sitúas la velocidad de obturación lo más baja que puedas, 1.30, 1.20 por ejemplo, y cuando disparas retrocedes el objetivo. ¿Qué vas a crear? Como una especie de succión, por así decirlo. Esto hay que hacer muchas pruebas, pero puedes lograr que la parte central de la foto la tengas perfectamente nítida y el resto con ese efecto, como digo, de succión. Esto también es muy interesante, por ejemplo, para fotografiar el frontal de un tren desde la parte de delante. Puede ser también otra idea que te puede ayudar a la hora de crear fotografías diferentes. Y el barrido, que te hablaba también de él hace un momento. El barrido es algo más común y de hecho os hablé de él en la clase en la que os enseñaba fotógrafos que para mí son referentes. Giovanni Grasso hacía y hace este tipo de práctica, el barrido. El barrido consiste en inmortalizar el movimiento, por así decirlo, haciendo un giro con la cámara. Esto quiere decir que cuando veas el tren llegar desde el lateral, porque esto se puede hacer también en un ángulo, por así decirlo, de 45 grados respecto al tren, pero es mejor hacerlo lateral, queda bastante mejor y es muy interesante. Conforme vaya pasando el tren, tú tienes que seguirlo con la cámara
utilizando también una velocidad de obturación baja. Esto también hay que practicarlo, pero vas a obtener que el tren se quede totalmente nítido y los bordes, es decir, el alrededor del tren se va a ver totalmente movido. Va a dar la sensación de velocidad, que también los trenes la transmiten, porque al final los trenes, muchos de ellos pues alcanzan velocidades muy altas. Ya vimos el Hablo en Contreras a la velocidad que nos pasó. Así que es otra técnica que puedes intentar aplicar en tus fotografías. Y bueno, esto es lo que yo utilizo un poquito en mi día a día para innovar un poquito también en esta disciplina, se puede decir. Llevo muchos años haciendo fotos y al final llega un punto en que, como ya os dije, pues te cansas de ir todos los días al mismo restaurante a por el mismo plato. Entonces ya llevo bastantes años practicando cositas diferentes y es algo que te ayuda a salir del círculo de confort, te ayuda a experimentar, a ir más allá, a no quedarte en el mismo sitio que todo el mundo, a abrir un poco las puertas a tu creatividad. Y créeme que esto es fotografía, no son reglas, no son obligaciones, no es algo que tenga que seguirse de pe a pa, porque al final, si recuerdas también, hay una, entre comillas, regla que dice que no puedes cortar el tren. Dejémonos de reglas, las reglas hay que conocerlas y está muy bien que las apliquemos, pero llega un punto en que hay que romperlas para hacer algo más y hacer algo nuevo. Entonces yo te animo a que salgas con tu cámara y que practiques alguna de estas técnicas que te he comentado en esta clase. Entonces, de verdad, te va a abrir mucho la mente, te va a abrir mucho la creatividad y va a hacer que tu fotografía ferroviaria tenga un plus y una chispa. Así que ahora sí, te lo prometo, ahora sí nos vamos a casa a revelar las fotografías del tren Hablo. Venga, vámonos.